El libro celestial que revela los misterios divinos de la vida después de la muerte y sus milagros. Había una vez, en el pequeño pueblo de San Pedro, un joven llamado Juanito, un devoto de apenas 23 años con el alma llena de fe. Desde niño escuchaba la frase mágica de su madre: Dios siempre tiene un milagro preparado para quienes creen. Sin embargo, el sol de su vida se oscureció con la pena de su reciente pérdida. La muerte de su madre había dejado un vacío en su corazón, una grieta en su fe. La iglesia local, un antiguo edificio cuyas paredes parecían susurrar historias de esperanza, se convirtió en su refugio. Cada domingo, los feligreses se reunían, alzando sus manos al cielo en busca de consuelo y, a través de la intercesión de San Judas Tadeo, el protector de los desesperados, se llenaban de fervor. Pero Juanito se sentía diferente. Las oraciones que una vez resonaban en su corazón ahora parecían dudas, como sombras que se extendían. Su familia empezó a hablar de la muerte con temor, cuestionando todo lo que antes creían firme. En medio de este mar de confusión, durante una vigilia, un anciano se acercó y susurró un mensaje que electrizó a Juanito: tu madre está esperándote en el jardín del cielo. Palabras que chispeaban como estrellas, llenando su corazón de esperanza, pero también de miedo. ¿Cómo compartir esto con su familia, que ya dudaba de todo? Decidió aferrarse a la promesa de ese encuentro celestial y fue a la iglesia, donde sus fervientes palabras divisaron el camino. Compartió su experiencia, pero la comunidad se dividió. Algunos le aplaudieron, y otros lo miraron como a un loco. ¿Qué locura es esta?, murmuraban. Sin embargo, la fe tiende a florecer en los momentos más inesperados. Un milagro, que parecía sacado de las páginas de un libro celestial, acontecería. Su padre, desahuciado y postrado en una cama oscura, se levantó durante una oración ferviente, como si la misma mano de Dios lo hubiera impulsado. La iglesia estalló en gritos de júbilo, y algunos comenzaron a ver luz en las palabras de Juanito. Otros, no tanto, la tensión empezó a crecer. Nosotros somos los que seguimos la medicina, decían, cuestionando la fe de Juanito. Él se debatía en una tormenta interna entre la fe de su madre y la realidad de su entorno. Una noche oscura y tormentosa, la angustia invadió su mente y comenzó a clamar con fervor: Dios, dame señales. Y en medio de su grito, una calidez se expandió en la habitación. Una luz brillante inundó el lugar, y en ese momento, contempló una figura que lo envolvió en amor. Era su madre. Su voz, suave como el susurro del viento, resonó en su ser: Juanito, la vida no termina aquí, hay mucho más por venir. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La revelación transformó su vida y tocó el corazón de muchos que dudaban. ¿Cómo podría compartir este amor y esperanza con quienes aún estaban perdidos en la incredulidad? Con amor renovado y un propósito nuevo, Juanito miró al cielo, sintiendo que su lucha apenas comenzaba. El cielo parecía estar al alcance, pero ¿cómo convencer a los demás de tan grandioso misterio? El viaje hacia la fe continuaba. El aire en San Pedro se sentía diferente, como si una nueva brisa de esperanza recorriera cada rincón. Juanito, ahora con el corazón palpitante por las palabras de su madre, se sentía como un soldado listo para una batalla espiritual. Cada mañana al despertar, sus pensamientos danzaban alrededor de la misión que tenía por delante: ayudar a otros a ver lo que él había visto. El domingo siguiente, la iglesia se llenó más que de costumbre. No solo eran los feligreses habituales, sino también muchas caras nuevas, impulsadas por rumores sobre lo que le había sucedido a Juanito. Al entrar, sintió una mezcla de emoción y temor. Alzó su mirada hacia el altar, ahí donde tantas veces había orado. Era como si cada ladrillo de ese lugar tuviera historias que contar, llenas de fe, dolor y redención. Durante la homilía, el sacerdote habló sobre la fe y la duda, mencionando cómo las pruebas pueden fortalecernos.
Las palabras parecían estar dirigidas a Juanito. A veces, las voces del mundo exterior pueden nublar la voz de Dios en nuestro interior, dijo. Fue un recordatorio divino para el de que debía mantenerse firme. Después de la misa, Juanito se acercó al grupo de los escépticos. Sabía que debía ser valiente, que su experiencia era un regalo de amor que debía compartirse. Sé que puede ser difícil de creer, comenzó, pero hace poco vi a mi madre. Ella me dijo que hay una vida después de esta. Los murmullos comenzaron de inmediato. Algunos reían, otros cubrían su boca en shock. Pero para Juanito, era solo el comienzo. Ella está en un lugar de paz, y sé que no es el fin. Dios tiene un plan divino para cada uno de nosotros. Crean en la esperanza. Una joven del grupo, con lágrimas en los ojos, levantó la mano. ¿Pero cómo puedes estar tan seguro? ¿Y si es solo un sueño? La pregunta resonó en el corazón del joven. A veces la fe requiere de lo invisible, respondió. Si podemos creer en el amor que sentimos por nuestros seres queridos, ¿por qué no creer en el amor que Dios nos tiene? La energía cambió en la sala. A pesar del miedo al escepticismo, las palabras de Juanito comenzaban a sembrar pequeñas semillas de esperanza en los corazones que lo escuchaban. La gente empezó a acercarse, unos a otros se susurraban y se preguntaban, como si un aire de curiosidad y reflexión hubiera tomado vida entre ellos. Mientras más hablaba, más se fortalecía su fe. Sin embargo, la incertidumbre de su familia seguía atormentándolo. Al llegar a casa esa noche, su padre, aún vulnerable, lo miró con ojos cargados. Hijo, no sé qué pensar. Esto es nuevo para mí. Juanito sintió que el peso del mundo recaía sobre sus hombros. Papá, la fe es un viaje. A veces necesitamos dar pasos sin ver el camino completo, le dijo, sabiendo que lo que necesitaba eran palabras de consuelo y no juicios. Esa noche, mientras la luna iluminaba la habitación, Juanito se arrodilló, lleno de anhelos y peticiones. Dios, dame la sabiduría para guiar a mi familia, oró con fervor. El cuarto se llenó nuevamente de aquella misma calidez que había sentido antes. La presencia de su madre pareció envolverlo de nuevo, y en ese instante comprendió que su misión no haría más que comenzar. El eco de su corazón le decía que este camino traería milagros y más revelaciones. Pero lo inmediato era encontrar la manera de fortalecer la fe de los que amaba. ¿Podría ser que el cielo estaba más cerca de lo que pensaban? La respuesta se aproximaba, y Juanito estaba listo para seguir la senda que Dios había preparado. Pero, ¿qué obstáculos encontraría en su búsqueda? La revelación estaba por llegar. Era lunes por la mañana y la luz del sol se filtraba por la ventana de Juanito, iluminando su rostro. Se sintió renovado, con un propósito claro en su corazón. La conversación con su padre aún resonaba en su mente, no como una carga, sino como un impulso. Sabía que su misión apenas iniciaba, y su espíritu ardía de emoción ante la posibilidad de compartir su mensaje con el mundo. Mientras desayunaba, recordó las palabras del sacerdote. Las pruebas nos están preparando para un propósito mayor. ¿Cuál sería el propósito de su experiencia? Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados, debía actuar. Después de la escuela, fue a la biblioteca del pueblo, un lugar donde tantas veces había pasado las tardes. Sin embargo, esa vez iba con una intención clara. Allí encontró un libro empolvado que parecía haber estado olvidado por años. Su título era intrigante, El viaje del alma. Lo hojeó despacio, y empezó a notar cómo las historias de encuentros espirituales y encuentros con seres queridos traspasaban las páginas. Las palabras parecían susurrarle a su corazón, llenándolo de algo indescriptible. Esto es lo que la gente necesita saber, pensó. Salió de la biblioteca decidido a llevar su descubrimiento a la iglesia. En la reunión del grupo de jóvenes del miércoles, invitó a todos a escuchar aquello que había encontrado, su voz vibrando con entusiasmo. Hoy no solo quiero hablarles de mi experiencia, sino de este libro que habla sobre la vida después de la muerte. Es un regalo que nos conecta a todos con el amor de Dios y nos muestra que hay algo más allá de este mundo. Algunos le sonreían, mientras otros fruncían el ceño. ¿Realmente crees que hay algo después de esto? Preguntó un chico del grupo. Juanito, recordando lo que había sentido al ver a su madre, respondió, sí, y más allá de la creencia, siento que esto es real.
La conexión con mis seres queridos no termina aquí. A medida que compartía, sus palabras comenzaron a resonar. La joven que había llorado el domingo levantó de nuevo la mano. ¿Qué más dice el libro, Juanito? Él sonrió, sintiendo la energía fluir. Habla sobre milagros que ocurren cuando estamos abiertos a la posibilidad de que Dios trabaja en nuestras vidas. Más allá del dolor y la tristeza, hay esperanza. Hay amor eterno. Los asistentes comenzaron a murmurar. De repente, lo que antes eran dudas se transformaba en curiosidad. ¿Qué más habría en esas páginas? La atmósfera se llenó de expectación. Esa semana, Juanito organizó reuniones pequeñas en su casa, donde compartía lecturas del libro. Más personas comenzaron a llegar, algunas con corazones pesados, otras simplemente buscando respuestas. Cada vez que hablaba, sentía que el peso de la duda se disipaba, como si el amor de Dios encontrara un camino hacia ellos. Una noche, al finalizar una sesión, un anciano con ojos cansados se acercó a Juanito. «Hijo, necesito que me ayudes a encontrar paz. Perdí a mi esposa hace muchos años y desde entonces no he podido seguir adelante». Las palabras del hombre eran un susurro de dolor tan profundo que Juanito sintió que su misión se volvía aún más crucial. «A veces, lo que más necesitamos es una luz que nos guíe», respondió Juanito con ternura. «Te invito a que vengas a nuestra próxima reunión. Juntos, buscaremos esa paz». De repente, Juanito se dio cuenta de que no tan solo estaba compartiendo un mensaje de esperanza, sino que había comenzado a forjar una comunidad, un grupo de almas que se aliviaban unas a otras a través de la fe. El impacto de su misión comenzaba a extenderse como un eco, siempre había una nueva vida transformándose a raíz de la conversación. Pero, en su corazón, una pregunta persistía. ¿Qué pasaría cuando confrontara la primera gran dificultad que probaría su fe y su misión? La historia apenas comenzaba y los mayores desafíos estaban aún por venir. El sol brillaba intensamente al siguiente día y Juanito despertó lleno de ánimo. Sabía que no podía detenerse. Su corazón latía fuerte con cada recuerdo de las personas que habían llegado a sus reuniones. Sentía que cada mirada y susurro cargaba un peso especial, un deseo de encontrar respuestas y conexiones con los que habían partido. Esa tarde, al volver de la escuela, decidió que era hora de hacer algo diferente. Si quiero que más personas se sientan tocadas por lo que descubrí, debo encontrar una manera de llegar a sus corazones, pensó. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una carta de invitación a aquellos que aún no se habían atrevido a unirse. Sus letras danzaban en la hoja como si estuvieran vivas. Juanito compartió su experiencia, su esperanza, y sobre todo, el amor que había sentido al leer El viaje del alma. Al día siguiente, Juanito distribuyó las cartas en las casas de amigos y vecinos. Cada entrega era un acto de fe, sentía que estaba sembrando semillas de amor y esperanza por todo el pueblo. Mientras caminaba, podía ver algunos rostros confundidos al leer sus palabras, sin embargo, también notó destellos de curiosidad que iluminaban sus ojos. Había magia en ese momento. La semana pasó y las reuniones se expandieron. Más personas comenzaron a acompañarlo. Amigos que alguna vez no se habían atrevido a hablar de la muerte, ahora expresaban su dolor, sus miedos y anhelos. Juanito se transformó en un faro de luz, guiando a las almas perdidas hacia la comprensión de que el amor nunca muere. Uno de esos miércoles, algo extraordinario sucedió. En medio de su charla, un grupo de jóvenes entró corriendo, riendo y llenos de energía. Algunos de ellos llevaban guitarras y otros instrumentos. «Juanito. Queremos hacer algo especial», exclamó uno de ellos. Sin pensarlo dos veces, comenzaron a tocar melodías que hablaban de amor, esperanza y eternidad. La música envolvió el espacio, fusionando los corazones de todos los presentes. Un momento inesperado emergió entre las notas melodiosas. La joven que había llorado anteriormente, a quien Juanito había visto tan perdida, se levantó. «Quiero compartir algo», dijo, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud. «La semana pasada, después de una de nuestras reuniones, sentí la presencia de mi abuelo como si estuviera aquí mismo. Me susurró que debía seguir adelante, que hay paz después de este dolor». Su voz temblaba, pero estaba llena de poderosa verdad. Asentimientos resonaron entre los presentes.
Juanito sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era como si el cielo se hubiera abierto, inundando la habitación con amor y fuerza divina. Vio cómo las caras se iluminaban, cómo la fe empezaba a florecer entre ellos. Las dudas que antes pesaban en sus corazones ahora se transformaban en luz. Sin embargo, a pesar de esta oleada de amor, una sombra de preocupación comenzó a acechar a Juanito. Esa noche, mientras reflexionaba solo en su habitación, sintió un tirón en su corazón. Había experimentado la alegría y la certeza, pero también sabía que el camino no siempre sería fácil. ¿Y si algo sucediera? Se preguntó. ¿Y si fallara o si llegara la desconfianza entre nosotros? Esa inquietud estaba al acecho, como un susurro oscuro que cuestionaba su misión. No importaba cuán fuerte se sintiera, él sabía que la fe genuina también conlleva desafíos. Ese sábado, finalmente se presentó la oportunidad. Un gran evento de la comunidad se preparaba, y con él, muchas personas estarían allí. Juanito vio esto como la oportunidad perfecta. Era hora de dar un paso más y mostrar no solo su voz, sino también su compromiso. Si Dios quiere, pensó Juanito, tengo que compartir el mensaje de esperanza y amor con todos. Pero había un dilema, las voces de duda en su interior empezaban a elevarse. ¿Qué pasaría si su mensaje no resonaba? ¿Qué pasaría si sus ideas eran rechazadas? El eco de esas preguntas lo empujaba hacia la incertidumbre. Cuando el sol se ocultó tras las montañas, Juanito miró al cielo y murmuró una oración. Señor, dame valor para enfrentar lo que venga. Busca en mi corazón la verdad que quiero compartir. En el horizonte, la sombra de un nuevo desafío se dibujaba. Lo que no sabía era que esa noche marcaría un punto de inflexión en su viaje. ¿Estaba preparado para lo que se avecinaba? Una decisión crucial se acercaba, y los verdaderos retos de su misión pronto saldrían a la luz. El cielo se llenaba de un vibrante tono naranja mientras la comunidad se reunía en la plaza. Juanito sentía como su corazón palpitaba acelerado, una mezcla de nerviosismo y gran expectativa lo invadía. A lo lejos, escuchó las risas, el murmullo de la gente y el sonido alegre de instrumentos. Era el momento que había estado esperando, el momento en que podría abrir su corazón y llevar un mensaje de amor. Sintiendo el peso de su misión, se acercó al escenario improvisado que se había montado. Las luces de las lámparas parpadeaban, creando un ambiente místico y acogedor. Eran las mismas luces que iluminaban las noches de sus reuniones, llenas de amor y anhelos compartidos. Juanito buscó entre la multitud los rostros familiares de sus amigos, especialmente el de la joven que había compartido su experiencia con la presencia de su abuelo. Ella le sonrió, como animándolo a seguir, respiró hondo. Este es mi momento, pensó. Se ubicó ante un micrófono y con una voz que buscaba firmeza, comenzó a hablar. Queridos amigos, hoy quiero compartir algo que ha cambiado mi vida. Todos aquí hemos perdido a alguien, todos hemos sentido el dolor de la ausencia. Pero hoy, quiero que hablemos del amor que nunca se apaga. Mientras hablaba, las palabras fluyeron de su corazón como un manantial, llenando el aire con esperanza. Describió lo que había descubierto en el viaje del alma, como cada capítulo resonaba en su ser, brindando una luz en medio de la oscuridad. Las emociones se desbordaban entre el público. Algunos comenzaban a secarse las lágrimas, otros sostenían las manos de sus seres queridos, buscando un consuelo en la conexión que estaban formando. Con cada palabra, sentía que las dudas que antes lo abrazaban se desvanecían. Habló de los ángeles, de los momentos de revelación divina que pudo vivir y de cómo el amor perdura más allá de la muerte. Cada memoria, cada risa, cada lágrima que hemos compartido sigue viva. No estamos solos, decía mientras el sentimiento de unidad invadía a la multitud. De pronto, ante sus ojos, un grupo de personas empezó a levantarse, uniendo sus voces. Queremos escuchar más sobre eso, queremos conocernos y compartir estas experiencias. Gritaron. Era como si una ola de energía los hubiera despertado, uniendo corazones y almas en un mismo clamor de transformación. Pero en el fondo de su ser, Juanito sabía que la batalla no estaba ganada. Había una agitación interna que persistía, un eco que le recordaba sus inseguridades. ¿Y si al final no creen en mí? ¿Y si esta noche no cambia nada?
Esa pregunta flameaba oscilando entre su fe y su miedo, una lucha constante que requería su atención. Mientras la noche avanzaba, notó a un hombre mayor en la esquina de la plaza, con ojos apagados y expresión acobardada. Era el padre de la joven que había compartido su historia. Su dolor parecía palpable, y Juanito sintió un impulso de acercarse a él. «Señor, no perdamos esta oportunidad», pensó. Al hacerlo, se dio cuenta de que su misión no solo era compartir su mensaje, sino también tocar individualmente cada vida que estuviera lista para escuchar. Con cuidado se acercó al hombre y le ofreció una sonrisa cálida. «Estoy aquí si necesita hablar, si quiere compartir su dolor». Las palabras apenas comenzaron a salir de sus labios cuando el anciano rompió en llanto. Era un momento sagrado. El amor y el dolor convergían en ese instante, demostrando que a través de la vulnerabilidad, la verdadera sanación podía comenzar. La plaza estaba viva, y Juanito se dio cuenta de que lo que había comenzado como una lucha interna se estaba convirtiendo en una poderosa manifestación. ¿Sería esta la forma en que Dios decidiría usarlo? ¿Sería el principio de un viaje aún más profundo? Mientras el murmullo crecía y las luces brillaban con un fulgor especial, Juanito se sintió rodeado de una presencia divina. La noche apenas comenzaba, y con ella un nuevo capítulo de revelaciones esperaba ser escrito. ¿Qué otras sorpresas le tenía reservado el cielo? Un desafío se estaba gestando, un reto más que pondría a prueba su fe de maneras inesperadas. La noche continuaba desarrollándose con una dulzura etérea. Las risas y las voces se entrelazaban en melodías de esperanza. Juanito, sintiendo el peso de la conexión espiritual, observó la plaza y a cada persona que se había acercado, buscando respuestas. Era un escenario de curación, pero él sabía que aún quedaba mucho por hacer. Mientras el anciano a su lado continuaba llorando, Juanito le puso una mano en el hombro. Su dolor es comprendido, amigo. No está solo. Aquí estamos para compartir nuestro viaje, dijo con suavidad. Las palabras parecieron abrir una puerta a la sanación, no solo para el padre de la joven, sino también para él mismo. Tomando aliento, un pequeño grupo de oyentes comenzó a acercarse, intrigados y movidos. Juanito sintió una llama encenderse en su interior. Tal vez lo que pueda compartir hoy no solo los toque a ellos, sino también a mí, pensó. ¿Por qué no era él el que necesitaba esa conexión más que nadie? Hoy, hablamos del amor que trasciende la muerte, continuó. El amor que nunca se apaga. Todos aquellos que hemos perdido nos guían desde el otro lado, son parte de nosotros. ¿Qué tal si compartimos esos recuerdos? Cada una de esas historias tiene el poder de iluminar esta noche, sugirió, sintiendo que las corrientes del espíritu comenzaban a fluir. Las miradas se entrelazaron, y varios comenzaron a abrirse. Una mujer mayor, con el rostro arrugado, se atrevió a tomar la palabra. Yo perdí a mi esposo hace 2 años. Su voz temblaba, pero en sus ojos había una chispa de conexión. Compartió cómo había sentido su presencia en las noches más solitarias, como si él le susurrara al oído que había paz después de esta vida. Juanito escuchaba cada historia con devoción, sintiendo como cada testimonio se tejía en un tapiz de amor divino. Al final de cada relato, el público se unía en murmullos de aliento, abriendo su corazón a la sanación. Había un ambiente sagrado en el aire, donde las lágrimas de tristeza se mezclaban con risas de alegría, creando un espacio luminoso de esperanza. Cada historia era un pequeño milagro, una revelación de cómo aquellos que ya no estaban podían seguir guiándolos en sus caminos. Y Juanito sintió que, al escuchar a otros, su propio dolor se disipaba, dejándolo lleno de luz. Era como si su alma respirara con libertad por primera vez. Cuando el silencio se apoderó de la plaza, una voz profunda resonó en su corazón. No estaba solo. La esencia de cada ser querido que había partido estaba aquí, en ese lugar sagrado, uniendo a todos en una red de amor interminable. Amigos, exclamó, sintiéndose más seguro, hoy aquí, hemos tocado el cielo juntos. Pero esto es solo el comienzo. ¿Qué tal si hacemos de esto un hábito? Si cada semana compartimos nuestras historias de vida y amor, sanaremos aún más. Las memorias no son solo recuerdos, son la luz que nos guía. La plaza estalló en murmullos y aplausos. Juanito sintió el latido colectivo de un nuevo comienzo, un deseo ferviente de continuar este viaje. Era un deseo de comunidad, de amor compartido,
de sanación genuina, pero, en medio de esa alegría vibrante, su mente vagaba hacia el anciano, que todavía parecía sumido en sus pensamientos, casi perdido en el tiempo. ¿Qué más había detrás de su tristeza?, se preguntó Juanito. Justo entonces, una sombra pasó por su mente, el recordatorio de que cada historia de amor también era con de secretos y misterios que aún estaban por revelar. ¿Qué lecciones aprendería esta comunidad en su camino hacia adelante? ¿Cómo se manifestaría Dios en las próximas semanas mientras atravesaban juntos esta travesía de amor y sanación? La noche aún tenía algo más que ofrecer, y mientras las luces iluminaban sus rostros ansiosos de esperanza, la expectativa de lo desconocido se apoderó de él. Juanito sintió en su corazón que el cielo estaba cerca. ¿Sería la próxima semana un momento de verdadero milagro divino? La noche continuaba en su esplendor, un manto de estrellas iluminaba la plaza donde se había forjado un vínculo eterno. Juanito, con su corazón aún palpitante por las historias compartidas, hizo un gesto para que todos se acercaran un poco más. Eran momentos como este, donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Queridos amigos, estamos aquí para explorar no solo el amor que perdura, sino también los misterios que la vida y la muerte nos presentan. En cada rincón de nuestras historias hay lecciones esperando a ser descubiertas, afirmó, procurando captar la atención de cada uno, mientras el anciano, aún con lágrimas en los ojos, se asomaba por un destello de luz. Juanito sintió el deseo de compartir su propia experiencia. ¿Alguna vez han sentido un llamado?, preguntó, mirando al grupo. A veces esos momentos pueden ser desafiantes, pero son también señales que nos guían. Su voz resonaba mientras relataba cómo había contactado con un amigo fallecido. No fue a través de un sueño ni una voz clara, sino a través de las pequeñas cosas que me recordaban su esencia. Una canción que sonaba en la radio, un aroma familiar como si él estuviera diciendo, estoy aquí, no te he dejado. La plaza quedó en un silencio introspectivo. Era claro que cada uno allí había pasado por su propio viaje de duelo, y ese espacio se había transformado en un refugio sagrado donde sus memorias cobraban vida. Fue entonces cuando una joven con ojos brillantes levantó la mano. Yo solía temer a la muerte, confesó, pero luego de escuchar estas historias, creo que el amor es más fuerte. ¿Cuándo entendí que ya no debo temer? Puede ser la muerte del cuerpo, pero el alma vive. Juanito asintió, sintiendo que aquellas palabras eran un eco de la verdad, una verdad que había tocado su corazón. Así es. Es en la conexión donde hallamos la verdadera paz. Hay un libro celestial, un compendio de las vivencias de todos los que han vivido y amado. Cada vida es un capítulo, ¿no creen? El murmullos de asombro comenzaron a circular entre los oyentes. Juanito, sintiendo el impulso, se adentró más en la conversación. Imaginemos por un momento ese libro. Cada página leída no solo nos revela lo que pasamos, sino que nos conecta con los demás en una forma tan profunda que nos une incluso más allá de esta vida. El anciano, ahora con un pequeño destello en sus ojos, dijo, pero, ¿cómo podemos acceder a ese libro? ¿Es solo un sueño? Su voz temblaba, pero había esperanza. El acceso al libro está en nuestra conexión los unos con los otros, en las historias que compartimos y en la fe que mantenemos. Cada rostro en la plaza se llenó de comprensión. Juanito sabía que habían sido llevados a un umbral de experiencia compartida. Esto era solo el principio de un camino que desafiaba toda comprensión humana. Quizás Dios esté a punto de revelarnos algo aún más grande, murmuró Juanito, consciente de que su corazón ardía con la expectativa. La semana que viene, hagamos un reto, cada uno traiga un objeto que los vincule con un amor perdido. Un símbolo de esa conexión. Juntos, formaremos un altar de recuerdos. ¿Qué tal si la próxima semana descubrimos cómo se manifiesta la vida después de la muerte a través de esos objetos? Los murmullos comenzaron a aumentar, llenos de curiosidad y expectación. Era evidente que todos sentían que un nuevo capítulo estaba por escribirse en sus vidas. Y así, con cada historia y objeto que traigamos, es posible que aprendamos no solo de los que han partido, sino de cómo ellos aún nos guían, concluyó Juanito, mientras la noche parecía resonar con una melodía divina. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, el anciano sonrió, y de algún modo, el peso de su tristeza comenzó a aligerarse. Todos se marcharon con un eco en sus corazones, era un eco de esperanza y de fe.
Juanito, mientras se alejaba, sintió la certeza de que lo desconocido se acercaba. ¿Cuál será el misterio que revelará el próximo encuentro?, pensó, sabiendo que un nuevo capítulo de su historia estaba a punto de comenzar. La semana siguiente llegó como un susurro lleno de promesas. La plaza, ahora vestida de una energía palpable, estaba lista para el encuentro que Juanito había anticipado. Las estrellas seguían brillando, pero había algo diferente en el aire, era el aliento de las historias que estaban a punto de ser compartidas. Cada persona que llegaba llevaban en sus manos un objeto. Algunos eran fotografías, otros cartas, y hasta había quien había traído un pequeño reloj que se detenía en un momento especial. Juanito sonrió mientras observaba el ir y venir de su grupo. Sentía que cada uno de esos objetos era como una llave que abría puertas a recuerdos guardados en lo más profundo del corazón. La joven temerosa de la muerte, que había hablado la semana anterior, volvió a estar presente. Su rostro iluminaba una mezcla de curiosidad y determinación. Se acercó a Juanito y le dijo: «Hoy voy a comenzar a entender el amor que nunca se va». Cuando todos se reunieron, Juanito se puso en el centro, rodeado de aquellos trozos de vida que representaban vínculos del pasado. «Hoy, amigos», comenzó, «nos reunimos no solo para recordar, sino para celebrar la esencia de aquellos que amamos. Estos objetos son testigos de amor, de risas y de hasta lágrimas. Pero, sobre todo, son puentes hacia la eternidad». Los murmullos se transformaron en un silencio profundo. Juanito tomó un pequeño colgante que estaba colgado en su cuello, un regalo de su madre que había partido hace años. «Este colgante me recuerda su amor incondicional. Cada vez que lo miro, siento que ella aún está aquí, guiándome», dijo, mostrando la cadena dorada que brillaba bajo la luz de la luna. Así se dio paso a las historias. Uno a uno, cada miembro del grupo comenzó a compartir lo que sus objetos significaban para ellos. Una mujer mayor, con manos temblorosas, habló de una estufa de barro que había pertenecido a su abuela. Al recordarla, sus ojos brillaron con el fuego de la memoria. «Ella me enseñaba a cocinar. Cada vez que preparo su receta, es como si estuviera aquí, riendo junto a mí», compartió entre risas y lágrimas. La atmósfera se llenó de risas, llantos y hasta un par de gritos de alegría. Fue un verdadero banquete emocional. A medida que compartían las historias, cada conexión creaba un lazo más fuerte, un hilo invisible que unía a los presentes. Gracias a esos relatos, todos comenzaron a darse cuenta de que la muerte no era un final, sino un sencillo cambio de estado. Mientras el sol comenzaba a ocultarse, Juanito trazó una visión. «Al terminar esta noche, formaremos un altar con nuestros objetos. Allí, dejaremos un espacio para las memorias, no como un homenaje, sino como un testimonio vivo de amor». ¿No creen que podría ser un lugar donde nuestros seres queridos celebren con nosotros? Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Entonces, Juanito animó a cada uno a colocar su objeto en el altar improvisado. Al hacerlo, una sensación de calidez llenó la plaza. Las luces de las velas empezaron a parpadear y parecía que las mismas estrellas estaban escuchando sus palabras. De repente, el anciano que había reaccionado con esperanza levantó su voz: «Sentí algo, una presencia. ¿Será que nuestras historias también han sido escuchadas por ellos?». Su declaración estuvo impregnada de una emoción genuina. Era complicado no sentirse tocado por la idea de que aquellos a los que amaban los observaban y sonreían desde el otro lado. Juanito cerró el encuentro con una invitación: «La próxima semana, volvamos a reunirnos. Traigamos historias no solo de amor perdido, sino de transformaciones que hemos vivido gracias a ellos. ¿Cómo han cambiado nuestras vidas sus enseñanzas? ¿Qué milagros hemos presenciado debido a su amor?». Todos se marcharon con corazones llenos, un eco de sus seres queridos resonando en el aire. Sin embargo, Juanito sintió que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Sería posible que sus historias no solo resonaran, sino que también revelaran un milagro en el próximo encuentro? La pregunta palpitaba en su mente mientras miraba las estrellas titilar. La semana siguiente llegó como un nuevo amanecer, trayendo consigo el aroma fresco de las flores y la promesa de encuentros aún más profundos. Juanito llegó a la plaza antes que nadie, sintiéndose como un guardián de secretos.
Miraba las sillas vacías, imaginando las historias que estaban por ser contadas. Hoy sentía que el aire estaba cargado de algo especial, como si una brisa suave estuviese preparando el terreno para milagros. Poco a poco, la plaza comenzó a llenarse de rostros familiares. Todos traían consigo no solo objetos, sino también una carga de emociones y recuerdos. La joven que había comenzado a entender el amor eterno apareció con un libro desgastado en sus manos. «Este es el diario de mi abuela», dijo con ojos brillantes. Escribió cada reflexión, cada sueño, cada despedida. Hoy quiero compartir con ustedes cómo sus palabras me han guiado. Juanito sonrió y asintió. Esos momentos de abrazar tradiciones eran verdaderamente transformadores. Cuando todos estuvieron reunidos, se sentaron en un círculo, creando un refugio sagrado donde el pasado se fundiría con el presente. La luna comenzaba a asomarse y, con su luz plateada, dotó a la plaza de un aire casi mágico. Hoy, compartiremos no solo recuerdos, sino también milagros, anunció Juanito, tomando el ritmo del encuentro. ¿Qué cambios en nuestras vidas han hecho posible el amor perpetuo? ¿Qué milagros hemos presenciado que nos han hecho sentir su abrazo aún aquí? La mujer mayor comenzó, su voz temblorosa pero firme. Desde que mi abuela partió, sentí un vacío, pero luego de sembrar su receta en el corazón de mis hijos, sentí su espíritu entre nosotros. Cada comida se convirtió en una celebración de su amor. Ahí, en la mesa, es como si ella nunca se fuera, la marea emocional creció. Cada relato se iluminaba con risas, recuerdos y gestos de luz que atravesaban corazones. El anciano, quien había hablado de la presencia, levantó su mano. Cuando mi esposa murió, me quedé perdido, pero en cada canción que escucho, siento su risa que resuena. Su amor sigue influyendo en mi vida, a veces hasta me guía a nuevas amistades, y sé que hay algo divino en esto. Las historias continuaron fluyendo como un río, llevando consigo las piedras de la soledad y dejando a su paso flores de esperanza. La plaza vibraba. Juanito sintió que cada palabra tejía una red de unidad. Cuando fue el turno de la joven con el diario, su voz tembló un poco. Cada vez que leo un pasaje de mi abuela, siento que ella no solo me habla, sino que me envuelve en su amor. Su sabiduría me mostró que el amor, aunque puede parecer lejano, siempre está presente. Me enseñó que la vida no termina, solo cambia de forma. La audiencia estaba hipnotizada. Los murmullos de aprobación se mezclaron con lágrimas de alegría. La atmósfera era intensa, llena de pequeñas manifestaciones de luz. Juanito, emocionado, sintió que era el momento. Hoy, formemos un libro celestial con nuestras historias, sugirió. Cada relato y cada palabra será un testamento de amor eterno. Juntos, construiremos un refugio donde las vidas de nuestros seres queridos puedan vivir a través de nosotros. Con entusiasmo, todos comenzaron a compartir sus historias, anotando fragmentos de amor y esperanza en hojas que se intercambiaban en el círculo. Notas de vida, visiones de milagros, e incluso pequeñas oraciones se escribieron. Cuando el sol se ocultó, el altar de objetos y relatos brillaba como un faro de luz. Juanito miró a su alrededor y sintió que el espíritu de los que habían compartido llenaba la plaza. Sin embargo, había una inquietud en su corazón. ¿Qué sucederá con este libro celestial que hemos creado? ¿Qué revelaciones nos aguardarán en el próximo encuentro? Las preguntas quedaron flotando en el aire, llenas de misterio y resonando con promesas divinas. Estaban listos para descubrir la verdadera magnitud del poder del amor que trasciende, como un testigo eterno de lo divino. La plaza de San Pedro estaba iluminada por el brillo suave de las velas y la luz tenue de la luna. Juanito se sintió lleno de esperanza al mirar a su alrededor, viendo a tantas almas reunidas, unidas por el amor y la fe. Había llegado el momento de compartir el fruto de sus historias y el poder de su conexión. Amigos, esta noche hemos tejido un hilo de amor que se extiende más allá de la muerte, comenzó, sintiendo la emoción fluir entre ellos. Hoy, nuestras voces se entrelazan para crear el libro celestial que hemos imaginado, un testamento de luz y vida. Cada persona tomó un momento para expresar su gratitud. El anciano levantó su voz, nunca pensé que podría sentir a mi esposa aquí de nuevo. Cada historia nos une no solo a nosotros, sino a ellos.
Las lágrimas de felicidad comenzaron a brotar en los rostros de los presentes, y cada palabra creaba ecos de esperanza en sus corazones. Juanito pidió que todos cerraran los ojos. Quiero que piensen en aquellos que han amado y perdido. Visualicen su esencia, sientan su presencia. Entiendan que no están solos, que siempre están con nosotros de una manera diferente. Cuando los ojos se abrieron nuevamente, había un brillo especial en el aire. Era como si un velo se hubiera levantado, revelando el amor eterno que los rodeaba. Con cada historia que se compartía, el espíritu de la comunidad se volvía más fuerte. Una joven se levantó y compartió cómo había encontrado consuelo en cartas de su madre, escritas antes de su partida. Cada palabra era un abrazo, un recordatorio de que el amor persiste. Ella me sigue guiando en los momentos difíciles. La plaza resonó con aplausos y murmullos de apoyo, un clamor de reconocimiento a la verdad que todos compartían. La noche continuó entre risas, lágrimas y abrazos. Juanito entendió que cada relato era un peldaño en su camino hacia la paz. La misión que había sentido en su corazón estaba tomando forma. Con cada palabra compartida, se deshacía el dolor del pasado y se sembraba un futuro lleno de esperanza. ¿Qué tal si hacemos de esto un rito? Cada semana, traigamos nuestras historias y nuestros objetos, no solo para recordarlos, sino para celebrar el amor que sigue vivo, sugirió Juanito. Los murmullos de aceptación resonaron en el aire, pero en lo profundo de su ser, había una inquietud. ¿Podría realmente mantener unida esta comunidad? A veces, las dudas hacían eco en su mente. Sin embargo, cuando miraba las caras brillantes de aquellos que lo rodeaban, sentía como la duda se desvanecía con la luz del amor que habían creado juntos. Todo culminó cuando un grupo de jóvenes, inspirados por el ambiente sagrado, comenzó a cantar. Sus voces llenaron la plaza como un canto de alabanzas, elevando el espíritu de todos presentes. ¡Qué maravillosa manifestación de alegría! Aquella música resonaba en lo más profundo, recordando a todos que el amor permanezca sonando sin importar el tiempo o el espacio. Mientras la noche se deslizaba, Juanito se despidió de cada uno de ellos, sintiendo el impacto de sus corazones unidos. Sabía que este solo era el comienzo. La promesa de un nuevo día llenaba su alma. La revelación del amor eterno no era solo un consuelo, era un llamado a vivir con propósito. Al regresar a casa, se arrodilló junto a su cama. Gracias, Dios, murmuró con gratitud. Gracias por cada milagro, cada corazón que hoy se ha unido en fe. Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero había algo indescriptible que lo llenaba de valor. La vida sería un viaje de transformación, un viaje donde cada paso lo acercaría más a su propósito divino. Así se cerraba un capítulo en San Pedro, pero un nuevo horizonte se dibujaba ante él. Juanito, con su corazón ardiente y su fe renovada, continuaría su misión de amor e iluminación. ¿Qué más le aguardaba el cielo? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era cierta: en cada amanecer, en cada historia compartida, el rostro de Dios se manifestaría en su vida y en la de aquellos que había tocado. ¿Y tú, hermano y hermana en la fe, te unirás a esta misión? Cada voz cuenta en la melodía divina que estamos creando. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más corazones puedan ser tocados. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No esperes ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de apoyar a otros en su camino.